Profesor, con todos los presentes, muy buenos días. A continuación se va a hacer la exposición del derecho de uso y de habitación. Lo que respecta el derecho de uso, empezaremos hablando sobre su concepto. Y es que el derecho de uso es un derecho real que consiste en usar un bien ajeno, no consumible, y recoger sus frutos de éste, sin alterar la sustancia del bien o de su uso. Es un derecho real de contenido menor que el usufructuo porque se rige por las reglas o disposiciones generales del mismo, en cuanto sean aplicables. Artículo 1206 del Código Civil. Siguiente. Características del derecho de uso. Se caracteriza por ser un derecho real que se ejerce sobre un bien ajeno. Es temporal, nunca perpetuo o intransferible y constituye una limitación del dominio o de derechos del propietario. Son tres elementos que distinguen el derecho de uso. El primero es el elemento subjetivo, donde se presenta el nudo propietario, quien es el que tiene el dominio de la cosa y aquel que desprende de su posesión y tiene la disponibilidad de otorgarle a otra persona. Esta otra persona es el usuario. El usuario tiene el inmediato control del bien, tanto sea mueble como inmueble. Este goza una parte limitada de los frutos, pero con el cargo de conservar y hacer la devolución al nuevo propietario. También se presenta en algunas ocasiones el constituyente, que es el que hace, que da origen al derecho real, el que mediante de su persona hace el derecho del uso para otra persona, que en estos casos sería a un heredero. También está el elemento objetivo. Se entiende que son las cosas cuyo goce puede ser de alguna utilidad para el usuario. Estas cosas son bienes no consumibles, es decir, bienes tanto muebles como inmuebles. También se presentan el elemento temporal, que es necesario determinar un plazo. Este plazo puede ser por días, por meses, por años, pero es necesario determinarlo porque si no se determina, se entiende que el usuario tiene el derecho de uso de forma vitalicia. Existen casos especiales como en personas jurídicas que el límite de plazos es de 30 minutos, es de 30 años y en los bienes inmuebles monumentales, esos que tienen valor histórico, tienen un límite de 99 años. También se presentan los derechos del usuario. Estos derechos son tanto el derecho de usar el bien, de conservarlo, de percibir frutos de él, de no deteriorarlo y, por último, la devolución que le corresponde. Seguidamente pasaremos a hablar acerca de las obligaciones del derecho de uso. Esto implica que una persona tenga la facultad de utilizar un bien de acuerdo a las condiciones establecidas previamente por ambas partes o por las partes añadidas. Además de ello, tenemos que tener en cuenta que la obligación debe incluir el respeto del bien, así como también el uso, el mantenimiento adecuado y el pago de cualquier compensación o sumatoria que se haga a este bien de manera correspondiente. Además de ello, cabe precisar que es importante cumplir con la obligación para garantizar el correcto ejercicio del derecho de uso y así como tal también las leyes previamente establecidas. Seguidamente hablaremos de la extinción del derecho de uso. Este derecho puede extinguirse de distintas formas, como por ejemplo, en primer lugar, el cumplimiento de lo pactado. En segundo lugar, tenemos el vencimiento del plazo ya establecido. En tercer lugar, la existencia de una renuncia tácita y expresa del titular. En cuarto lugar, por incumplimiento de alguna de las partes en las obligaciones ya establecidas. En quinto lugar, tenemos la destrucción de, o pérdida del bien. Esta se puede dar de manera natural. Y finalmente, por una decisión o una resolución judicial. Ahora pasamos al derecho de habitación. Primero, ¿qué es? Este derecho se da cuando el derecho de uso recae sobre una habitación o una vivienda o parte de ella que sirve de morada. Hablamos del derecho de habitación cuando nos referimos al uso que recae sobre un bien
inmueble o parte de este. Debemos indicar que las personas jurídicas no pueden ser beneficiarios de este derecho. Siguiente, por favor. Ahora, las características. En primer lugar, este derecho se da el uso del bien viviendo en este, es decir, que el derecho de habitación otorga al beneficiario, que es el habitantista, el derecho de utilizar la propiedad para su residencia personal. Esto significa que la persona puede vivir en el inmueble en una parte designada de la misma. Luego, no existe disfrute del bien, es decir, que el habitantista solo puede usar el bien para vivir en él, mas no para beneficiarse económicamente de este. Luego, recae sobre un bien inmueble o una habitación de este. Este derecho se aplica exclusivamente para propiedades inmobiliarias, que vendría a ser la casa en total o una sola parte, que sería una habitación. Este derecho es gratuito, es temporal y es intransmisible. Siguiente, por favor. Ahora, en el caso del derecho de habitación hay tres elementos. El primero es el sujeto activo, que vendría a ser el habitantista, que es la persona que tiene el derecho de habitar el inmueble, es quien disfruta de este inmueble. Luego tenemos al propietario, que es el sujeto pasivo, es quien otorga el derecho de habitación al habitantista y es quien conserva la titularidad del bien inmueble, solo cede su uso. Y por último, el objeto de derecho, que sería el derecho de habitación, el bien inmueble, ya que sobre este recae el derecho de habitación y puede ser, como mencioné anteriormente, sobre una parte de este o en su totalidad. Continuando, tenemos lo que son los derechos del habitador. Dentro de los derechos del habitador tenemos que éste podrá usar y habitar según su derecho. Como segundo punto, él podrá hacer suyos los frutos estrictamente necesarios para su vida y la de su familia. Como tercer punto tenemos que el habitador tiene derecho a la privacidad y su uso exclusivo. Como cuarto punto tenemos la renovación del contrato, ¿no? Este podrá hacer en algunos casos la renovación del contrato si fuera el caso. Dentro de las obligaciones del habitador tenemos lo que son el pago de la renta, el uso adecuado del inmueble eh, para, eh, para el cual se ha destinado, ¿no? Según está estipulado en el contrato, el mantenimiento del inmueble, la devolución del inmueble. Tendrá la obligación de la responsabilidad por daño si causara algún daño y tiene la obligación de no subarrendar sin permiso del propietario. La extinción. Las causas de extinción de los derechos de habitación son las mismas que operan para el usufructo. Dentro de estas tenemos el vencimiento del plazo establecido en el acto constitutivo, puede ser un contrato, el abuso del derecho por actos de disposición del bien sobre el cual recae la habitación, por ejemplo, usarlo para otro fin, por el deterioro doloso, culposo o haya perecido el bien por falta de las reparaciones ordinarias oportunamente. Como cuarto punto, la caducidad o por el no uso durante 5 años. Como quinto punto, la destrucción total del bien inmueble destinado a la habitación. Como sexto punto, la pérdida del bien. eh, Después sigue la muerte del usuario y como último punto, la renuncia expresa del usuario al derecho de habitación. Como último punto, el Código Civil introduce lo que es la extinción del derecho a habitación legal. Esto estipulado en el artículo 732, donde se tienen 4 causales, y estas son la primera, por haber el cónyuge superstite contraído un nuevo matrimonio. El cónyuge superstite es la persona que sobrevive del matrimonio, ¿no? En este caso sería la viuda o el viudo que se queda. Como segundo punto, tenemos por tener el cónyuge superstite vida en concubinato. Como tercer punto, por fallecimiento del cónyuge superstite. Y como cuarto punto, por la renuncia expresa al derecho de uso y habitación. Eso sería todo. Gracias.